Un tema que le titulé La fama nos descubre. La fama nos descubre. Yo les decía que nosotros nos convertimos en famosos. ¿Sabías que tú eres famoso, Jesús? ¿Mandé? ¿Sabías que tú eres famoso? No. Hasta cierto punto nos convertimos en personas famosas, ya sea en una forma correcta o en una manera incorrecta. Nos convertimos en personas famosas. Y hay un dicho por ahí popular, uno muy común, muy dicho entre la gente, que dice: crea fama y échate a dormir, ¿verdad? Entonces uno crea fama y, por así decirlo, y queda marcada su fama, ¿verdad? Hay personas que ahorita ya están durmiendo o están muertas y todavía se les recuerda. Se les recuerda por un hecho histórico, se les recuerda por un evento que ellos iniciaron, por algo que ellos construyeron, por algo que ellos hicieron, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero hay personas que van cometiendo errores y hasta el día de hoy se acuerda uno. ¿Te acuerdas del malos pasos? ¿Te acuerdas de este? ¿Sí? Entonces, es en una fama incorrecta, ¿no? Y nosotros, pues allá afuera en la sociedad, tanto primeramente en la familia, somos conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, esta Norma sabe de qué pie cojeas. Jesús sabe de qué pie cojea Norma. Norma sabe de qué pie cojea a Areli, ¿verdad? Mi esposa sabe de qué pie yo cojeo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nos vamos dando a conocer, ¿verdad? Nos vamos dando a conocer por nuestras actitudes, por nuestras conductas, por nuestros hábitos, y vamos manifestando hasta cierto punto cierta fama. Muy bien. Entonces yo por eso te digo que en una forma consciente o inconsciente somos famosos. Pero qué bonito que la gente nos recuerde bien, porque hay gente que ya no es recordada. Hay gente que dice: ni me hables de esa persona, ni me hables, no quiero saber nada de ella, ¿verdad? Porque no dejó un buen recuerdo o no dejó una buena reputación como para recordarle. Y yo te pregunto a ti, ¿tú cómo quieres ser recordado? ¿Te gustaría que a ti te recuerden, Jesús, por lo que tú hiciste aquí en la tierra? ¿Cómo qué cosas tú haces aquí en la tierra buenas que han sido de provecho para algunas personas? De tu familia, de las personas que te conocen, ¿sí? ¿Cómo qué nos puedes decir tú? Que me conozcan así. Sí, o que te conocen. Ajá. Pues antes en el sonido grababa. ¿Y cómo se llamaba tu sonido? Se llamaba HPL. Bueno. Ahí va el sonido. ¿Te acuerdas de hace, Sí. En los años, no sé, hace 10 años, hace 5 años, eras sonado tu sonido, ¿verdad? Bueno, te recuerda a la gente porque ibas a dar una tardeada o un espectáculo ahí en ese lugar. Pero bueno, eso es en un área, ¿verdad? Ajá. Pero en muchas áreas puede ser conocido como un buen jardinero. Sí. Yo le decía a Norma que ella, ¿cómo es conocida en HIV? Norma es la persona que está de aquel lado, muy amable, y más que amable, hace unas tostadas muy ricas, ¿verdad? Entonces, nosotros somos recordados por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que construimos, por lo que hacemos en esta vida. Vamos a ser recordados, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti, hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido tu fama? ¿Ha sido una fama correcta o una fama incorrecta? Donde digas: híjole, ahí nada más me señala la gente porque les debo dinero o por cosas, ¿no? Peleonera. O por peleonero, por grosero.
O sea, porque también una persona se da a conocer en una forma incorrecta, ¿cierto o no? Sí, sí, pues como le digo, yo como jardinero, pues sí, la gente me conoce, mira, pues es buen jardinero, hace buen Ajá. trabajo. Pues sí, los jardines a veces pues, ahí los dejo arreglados, ¿verdad? Me dice, Sí. "Ah, pues eso lo hizo el jardinero aquel". Sí. Ajá, por eso digo, es cuando me conocen más así, es buena persona. Muy bien. Sí, por eso sí. Y uno dicen por ahí que se da a conocer por su trabajo, ¿verdad? Sí. Por su trabajo. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. Entonces uno se va dando a conocer, dicen por ahí, mi trabajo es el que habla, ¿verdad? Yo le estaba compartiendo la semana pasada de Miguel. Miguel era un buen mecánico. Ajá. Yo lo conocí cuando yo era un niño. Y Miguel lo conocían porque era buen mecánico y porque cobraba barato. Es como nos recuerdan hoy. Pero hoy quiero hablarte de la Biblia, de la palabra de Dios. Y yo me quedé en suspenso la semana pasada porque les estaba compartiendo de Job, ¿se acuerdan? Y quiero invitarles al libro de Job, capítulo 1. Vamos a estar meditando en la escritura, a ver hasta dónde llegamos, porque esta es una historia muy bonita, donde Job caminaba y lo reconocía la gente de una manera muy especial. Este hombre era de la tierra de Uz. Uz era una ciudad, como por así decirlo, a San Marcos Mezquitic. Cualidades de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades. Y era conocido Job por eso. Porque era una persona que, número 1, madura, recta. O sea, esta persona no andaba haciendo las cosas mal, chuecas, ¿verdad? Esta persona no le daba mordida al policía. Esta persona era justa. ¿Por qué? Porque era temerosa de Dios y apartado del mal. Él no se involucraba en cosas indebidas y así era conocido por la gente. Entonces, en el verso 2, si me acompañan, ¿lo puede leer Norma, por favor? Si quieren, denle una Biblia aquí a Dulce Arely, sí, para que no se me duerma. Sí, pásenle una Biblia, te voy a poner a leer. Sí, para que no te me duerma, amiga, porque sí, no. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. A ver, número 1, ¿cuántos hijos tenía en total? ¿Mandé? ¿Cuántos hijos tenía Job en total? 10. 10. 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Era conocido, ¿por qué era conocido? Porque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo conocía la gente. Y también lo conocían porque tenía muchos hijos. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo nomás tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Muy bien. Era un hombre que le gustaba tener muchos hijos. Entonces, y dice el verso 3, a ver, ¿a quién me ayuda? A ver, a Dulce Arely, por favor. Sí, capítulo 1, verso 3. Hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 y juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Muy bien, muy bien. Muy bien, Dulce Arely. ¿Sí ves ahí? Sí, siéntate, Arely. Siéntate bien porque pareces niña de primaria. Sí, leyendo. Sí, y vas en la prepa. Muy bien. Entonces, su hacienda era ¿cuántas? 7,000. O sea, este hombre tenía muchos hijos y tenía nada más 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales.
O sea, ¿qué quiere decir más grande? Que era más rico que todas las personas. Por ejemplo, en este lugar hay gente que se dedica a apacentar vacas, que se dedica a apacentar chivos, borregos, no sé. Si tú conoces a alguno de los que viven aquí, más o menos como de cuántos animales tendrá la persona más, por así decirlo, más, que tenga más animales aquí en esta zona. Animales como que Como chivos, como vacas. Alguien que tú conozcas que diga, no, hay un vecino que tiene como 20 vacas, como 15 chivos, como 2 caballos, ¿verdad? pues, ahorita una señora de acá de este lado tenía como unas 50 borregas. 50 borregas, fíjate, 50 borregas. A ver, vamos a hacer una comparación. Nada más Job tenía 7,000 ovejas, 7,000. ¿Qué se compara con cuántas? 500. Con 50. Con Ah, 50. con 50. 50, ¿verdad? Fíjate, nada más de ovejas tenía 7,000. De camellos, 7,000 ovejas y 3,000 camellos. ¿Saben que los camellos en el Medio Oriente, en el lugar desértico, son muy caros los camellos? Son uno de los animales muy caros. ¿Por qué? Porque ellos atraviesan, pueden caminar días y días en el desierto sin tomar agua. Estaba viendo un documental que a un camello, para que pueda resistir el sol del desierto y las temperaturas y las largas distancias que recorren, primero le dan de comer sal. Le dan un montón de sal, pero así le avientan los trozos de sal, le abren la boca y se los traga la sal, para que se aviente como unos 20 o 30 garrafones de esos de 20 litros, para que tomen mucha agua. Entonces ya cuando se sacian de agua, entonces ya se los llevan a caminar distancias de días, de semanas, para los que los ocupan, para que los transporten. Ahora, esa es una cosa. La leche de camello es muy cara. La leche de camello. Y dicen que también hay una parte del camello que cuando los matan, se los comen, y es muy cara también esa carne. Muy cara. Imagínate, nada más tenía 3,000 camellos. Si un día a Job se le antojaba un camello, no, hombre, se daba un agasajo, ¿ah? Un camello a la leña. Un camello a la leña, ¿verdad? Entonces, no solamente tenía camellos, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Pues imagínate, para tener todos esos animales, necesitaba gente que los apacentara, gente que los cuidara, que les diera de comer, que les limpiara, ¿verdad? Tenía muchos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, era muy rico. Y fíjate lo que sucedía en la vida de Job. Estamos viendo su vida porque su fama, estamos con el tema, la fama nos descubre. Y este hombre era un hombre productivo, era un hombre activo, más productivo, era un hombre trabajador, pero también que daba buen testimonio ante toda la gente. Toda la gente lo conocía porque era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando uno vive de esa manera, Jesús, cuando uno vive de la manera correcta, como le agrada a Dios, uno es rico. Uno es rico. ¿Por qué? Porque Dios, que es el dueño del oro y la plata, porque Dios, que es el dueño de todos esos camellos, de todos esos asnos, de todos esos bueyes, de todas esas, vimos al inicio, ovejas, Él es el dueño de todo. Y cuando uno camina por la derecha, justamente, Dios bendice en gran manera, ¿verdad? Pero cuando uno en una forma incorrecta quiere ganar ventaja o quiere así, dice la Biblia que las ganancias que se adquieren deprisa, al final no van a ser bendecidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no caminamos como Dios manda. ¿Se dan cuenta? Muy bien.
Quiero decirles, ahorita para continuar con esta historia, que Dios a nosotros nos está educando ahorita. Empiezas a enriquecerte. Y Dios empieza, diga conmigo, Dios empieza Dios de adentro, empieza de adentro hacia afuera. hacia afuera. Porque la bendición de Dios, Él empieza de adentro hacia afuera. Pero tú tienes que tener un corazón dispuesto de querer aprender. Ujú. Es como cuando vas a la escuela. No vas a la escuela ahí a nada más de pasadita. No, vas a la escuela a aprender. Porque ¿a poco no los papás hacen una inversión en los hijos? Sí. Desde el kinder hacemos una inversión. La primaria, la secundaria, la prepa. Ahorita yo les decía a los del anexo en la mañana, antes de venir con ustedes voy a las 8 de la mañana con los del anexo a compartir la palabra de Dios. Y les digo, antes de venir con ustedes, yo ya hice muchas diligencias. Yo ya estuve haciendo muchas diligencias. ¿Qué hago? Me paro a las 5 de la mañana. En lo que mis hijos se preparan para ir a la escuela, voy y dejo primero a uno en la secundaria y luego lo dejo al otro en la preparatoria. Y luego de ahí ya me voy a vender. Y antes de que den las 8 yo ya estoy en el anexo para estar predicando la palabra de Dios. Yo ya hice muchas cosas antes de llegar a estar compartiendo. Y los del anexo apenas están quitando las lagañas, limpiándose las babas, peinándose en lo que yo llego, porque se están levantando apenas. Ujú. ¿Ah? Cuando dicen por ahí que el que madruga, Dios lo ayuda. Y Job era un hombre trabajador, era un hombre diligente, era un hombre y por eso tenía lo que tenía. Ujú. ¿Ah? Entonces, ¿a poco no es bueno prepararnos? Ujú. Miren, a lo mejor yo no sé hasta qué grado usted estudió de la escuela. Ya no me preparé en la escuela, pero me voy a preparar en Dios. Voy a prepararme en la mejor escuela, y la mejor escuela es la educación de Dios. Ujú. Porque cuando tú te preparas en la educación de Dios, Dios te prepara para la vida. Porque allá afuera nos enfrentamos a muchas cosas. Allá afuera la gente ya nos conoce y sabe de qué pie cogíamos. Porque hemos creado fama y nos hemos echado a dormir. ¿Sí? Dejamos un antecedente y la gente nos conoce por ese antecedente. ¿Cierto o no? Ujú. Si tú te portas mal, ¿cómo la gente te va a tratar? Ujú. ¿Cómo te va a señalar? Ay, mira, ahí va el desobediente. Pero si tú te portas bien, mira, ahí va esa persona bien trabajadora, bien obediente, bien diligente, bien de todo, ¿verdad? Ujú. Y así era como era conocido Job. Y fíjate, vamos a entrar aquí al verso 4. ¿Quién lo tiene? El verso 4 del capítulo 1. Verso 4, capítulo 1. Dice, y iban sus hijos hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5. El 5 dice, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convivente, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacían sus hijos? Diga conmigo, hacían una pachanga. Hacían una Hacían pachanga. una fiesta. Hacían una fiesta. Dice, y hacían fiesta e invitaban a sus hermanas. Los 7 hijos invitaban a sus hermanas, y yo me imagino que invitaban a más amigos, ¿verdad? Ujú. Pero Job dice que él hacía un sacrificio y presentaba una ofrenda a Dios, pensando a ver si en la fiesta sus hijos no habían ofendido a Dios. Ujú. Si sus hijos no habían ofendido a Dios. Miren,
Yo cuando llevo a mis hijos a la escuela, yo voy orando con ellos y les digo, Señor, bendice la vida de Elías, bendice la vida de Joel. Yo los bendigo para que entren a la escuela y voy orando literalmente con ellos. Guárdalos de todo peligro, de todo atentado, de toda mala influencia. Hazlos sensibles a tu voluntad para que ellos puedan, si ven alguna necesidad en algún muchachito, puedan estar sensibles y poderles ayudar. Mi hijo Joel, la otra vez nos platicó que a un muchachito le quitan su torta en el baño y se la avientan al excusado. Entonces mi hijo ve esa injusticia y no le parece, porque al chavito todos los días le hacen bullying, todos los días le hacen bullying en la escuela, y tú mandas a tus hijos porque es un lugar donde van a ir a aprender, pero no sabes lo que está sucediendo allí. Entonces yo por eso oro por mis hijos, ¿verdad? Pero si yo supiera que mis hijos, o aunque mis hijos están creciendo y aprendiendo, porque Job, yo digo que él educaba a sus hijos, pero aquí dice que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía un holocausto conforme al número de cada uno de ellos, porque decía Job, quizá en la fiesta, en ese ambiente donde estuvieron con sus amigos, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días Job. Miren, ¿qué quiero decirles con esto? Que yo como papá debo de estar al pendiente de lo que hacen mis hijos. Sí. Yo como mamá debo de estar al pendiente de lo con quién se juntan mis hijos, con quién platican, porque luego, mi hermano, ya uno quiere corregir ya cuando es demasiado tarde. Yo no sé cuánto ores tú, Norma, por tu hijo. Yo no sé cuánto ores por tu hijo. Y diga, Señor, toca el corazón de cada uno de ellos para que se enamoren de ti, para que ellos sean temerosos de Dios, o sea, que te respeten y te puedan conocer, como dice en Eclesiastés, que ellos se acuerden de su Creador en los días de su juventud, antes de que vengan los días malos y los años en los cuales ellos digan, no encuentro contentamiento en mis días. Porque miren, la vida se va así bien rápido. Al rato, los hijos, cuando no están encausados en el camino de Dios, viene cualquier sapo, cualquier zapa y se los lleva. Y luego el hijo que está según en el camino de Dios dice, no, pastor, yo la voy a convertir en sapo, porque no la va a convertir a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo una educación, de cómo Job se preocupaba por sus hijos y ofrecía una oración a Dios, un holocausto. Señor, yo te pido perdón si mis hijos blasfemaron contra ti. Yo te pido perdón si ellos en su corazón hicieron algo indebido. Yo vengo a ofrecer un holocausto, yo me arrodillo pidiéndote perdón a ti. ¿Tú te has arrodillado por los pecados que han cometido tus hijos? ¿Tú le has pedido perdón a Dios? De que le digas, ¿sí? De que le digas, Señor, perdóname, porque hasta cierto punto yo no les he invertido para que ellos te conozcan. Miren, ahorita Liz está aquí con su hijo. Este niño, ¿sabes qué hace? Agarra a su papá. Este niño agarra a su papá. Su papá le dice, vamos a orar. Y Rodrigo se arrodilla, ¿verdad? Y el niño se arrodilla con él. Pero luego ya termina, creo, no sé, Rodrigo, y el niño lo agarra y dice, vente. El niño ya le dice al papá que se arrodille solito. Él ora. Este niño, cuando crezca, va a ser, ahorita ya está creciendo con ese respeto a Dios. Ajá. Ahora, si yo no conocía a Cristo cuando mis hijos eran niños, nunca es tarde, hija. Nunca es tarde. Porque de verdad, allá afuera,
está el sistema bien fuerte. Y por eso Job, aunque estaban en su casa conviviendo, él dice, híjole, a ver si mis hijos no blasfemaron contra Dios. O sea, no necesitaban irse al antro, no necesitaban irse allá afuera, donde yo no los veo. Aquí en la casa se pueden perder. Aquí en la casa se pueden perder. Porque la educación se da en casa, no se da en la escuela. En la escuela van a aprender para la vida, para algo secular, pero la educación se da en casa. Entonces, en esta parte, yo les quiero decir que Dios viene a educarnos, porque hay gente que se conforma con la salvación, nada más, ya soy salva, ya voy a la iglesia, levanto mis manos, lloro, mira Señor, cómo lloro, mis lágrimas, y dice Dios, está bien, pero necesitas vivir en un orden y en un gobierno, porque yo soy un Dios de orden y de gobierno, ¿sí? Miren, ¿usted ha tenido luchas contra Satanás? ¿Ha tenido luchas espirituales contra Satanás? ¿Sí? Cuando nosotros estamos como hijos de Dios en el reino de Dios, nosotros tenemos orden, gobierno y autoridad y poder, ¿verdad? Diga conmigo, orden, gobierno, autoridad y poder. Un hijo de Dios que pasa de la salvación a la educación tiene orden, gobierno, autoridad y poder. Entonces cuando viene Satanás y quiere golpetear mi vida o quiere golpetear a mis hijos, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, te vas, porque yo soy una persona de orden, de gobierno, de autoridad y de poder. Pero cuando yo no estoy en el orden y en el gobierno, Satanás viene y nos golpetea, porque tiene toda la autoridad, porque dice, es hija de Dios, pero es bien desordenada. Es hija de Dios, pero no tiene gobierno, no se sujeta a ninguna autoridad. Es más, su autoridad dice que es Dios y no se sujeta, porque Dios le dice que perdone y no perdona. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Ya vieron que Satanás está ahí al pendiente? Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Y fíjate, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Y ya cuando le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Ando rodeando la tierra y ando por ella. Y le dice Dios a Satanás en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjate, yo te estoy compartiendo que la fama nos descubre. Job era conocido por la gente en la ciudad de Uz porque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo te pregunté a ti, ¿cómo te conoce la gente? ¿Cómo eres conocido? ¿Eres conocido porque eres una persona justa o reconoces que la verdad la has regado? Porque una cosa es cómo nos conoce la gente y otra cosa es cómo nos conoce Dios. Porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Es al único que yo no puedo engañar. Yo puedo engañar a mi mamá, pero a Dios no. Yo puedo engañar a mi esposa, pero a Dios no, ¿sí? La persona que comete adulterio, ¿a poco no? No me vio mi vieja o no me vio mi viejo, pero te vio Dios, te vio Dios. Y fíjate cómo ve Dios, no necesita, es más, yo como hombre, no necesito ni siquiera meterme con otra mujer, nada más con que la desee en mi pensamiento y en mi corazón, ya adulteré con ella en mi corazón. Porque Dios pesa los corazones, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Jehová, Dios, empieza a manifestar las credenciales de Job delante de Satanás. ¿Qué le dice que es Job? ¿Cómo es Job? ¿Es qué? Recto. Perfecto. Perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Mi hermano, que así nos diga Dios. Mi hijo Jesús es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no que venga Satanás. ¿Ya viste a tu hijo Jesús cómo anda? ¿Ya viste a tu hija Norma cómo anda? No, que diga Dios, ellos andan bien, no tienen de qué se les acuse, no tienen de qué se les señale. Es más, yo les aplaudo por su justicia, yo les aplaudo por lo que ellos son, porque ellos me representan aquí en la tierra, ellos me representan, ¿verdad? Eso es ser un hijo de Dios. ¿Sabes que tú puedes representar a Dios aquí en la tierra, Jesús? Sí. ¿Y cómo lo vas a representar? Ser hijo de Dios. ¿Y cómo? Echando la palabra. Pero siendo cómo. Con tus acciones, siendo cómo. ¿Cómo debes de ser? Bueno, Perfecto, recto, temeroso del mal, de Dios. temeroso de Dios, apartado del mal. Es que mira, tienes que saber cómo. ¿Ah? ¿Cómo presentas tu trabajo delante de los clientes? Pues con tu trabajo. El cliente dice, este es un buen jardinero porque mira, aparte de que hizo lo que yo le dije, lo que yo le pedí, me dejó limpiecito. Este hombre, y luego cobra barato. Eres recomendado por lo que haces. Ajá. Entonces nosotros somos recomendados delante de Dios por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que podemos. Y Dios nos aplaude y le dice a Satanás, ¿ya lo consideraste a él? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se dan cuenta? Miren, así Dios quiere que tú y yo seamos como Job, que podamos llegar a esos niveles. Porque nosotros podemos representar a Dios aquí en la tierra porque somos sus hijos. No soy de lengua, me echo un taco. Porque soy un hijo, a lo mejor cuando estoy leyendo la Biblia o cuando estoy reunido, pero allá afuera me conduzco como un hijo del diablo. Y digo maldiciones y me lamentan y se las miento y me enojo con todos y me ando peleando con todos. Pues así no funciona. ¿Sí te das cuenta? O sea, delante de él, y tú tienes la capacidad de ser una mejor persona. Tienes 17 años, imagínate. Tienes una vida por delante para ser transformada por Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí quieren decir algo o los dejamos dormir? Ay. ahorita les cantamos. A la Rorro. Que no hay que traicionar a Dios. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy? Ser hijos de Dios, ¿cómo se llama? De ser famoso. Que seamos famosos. Que seamos famosos como Él manda. Como Él manda aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú, esta mamita. También que para ser hijo de Dios tenemos que ser como Job. Amén. Amén. ¿Y cómo era Job? Era perfecto, recto, Amén. temeroso de Dios. O sea, para hacer más que nada es apartarnos de todo mal. Amén. ¿Y cómo debemos de conducirnos aquí en la tierra? Donde andamos, somos de una sola pieza. Que nada nos señale, que nada nos acuse. Y si nos equivocamos con alguien, te pido perdón, porque me equivoqué. Déjame corrijo, déjame retracto, ¿verdad? Y ser de una sola pieza. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo en sus manos